El terreno es lo que estamos sacando, ayer se metros por 50 del terreno. Esta es una primera etapa que nos vendieron ahora. Nos quieren vender el costado, pero por nosotros, como yo le decía anoche en la reunión, nosotros vamos a ir paso a paso. No estamos compitiendo con nadie, no tenemos, Dios nos mostró una visión. Y la visión es ahora, ya hicimos la entrega primero, ahora ir pagando lo que falta, y hoy por hoy no hay apuro para que empecemos a construir ya. Primero hay que obviamente seguir con el tema de las cuotas que hay que pagar, y luego obviamente a poco apuntar los recursos. Pero ya está es el terreno. Después acá se va a poner un cartel que va a decir se va a construir Iglesia Cristiana Verdad y Vida, y estos son 12 por 50 hasta el fondo donde estaba Manuel parado recién, y obviamente que nos venden esta otra fracción, pero bueno, por ahora nosotros vamos a ir tomando este lugar. No queremos queremos ir, como les decía ayer en la reunión, paso a paso. No es muy complicado, ustedes pueden venir también por allá por la rotonda pueden acceder por el barrio de primero que están allá plan de vivienda, pueden venir por acá, estacionar acá, cuando ya tengamos ese. Pero bueno, este es el principio. Aquí están parte de sus diezmos, sus ofrendas, y bueno, y obviamente hoy a asumir a tener toda la carga. Y el resto, los otros 12 por 25 vamos a hacer un espacio recreativo, o sea, fogones al fondo, lugares para que los chicos puedan tener lugar para compartir un asado, por ahí queremos hacer un asado familiar. Yo creo que acá en verano va a ser re lindo, ¿no? O sea, vamos a darle una vida más social. Nosotros somos una iglesia que con una visión familiar, entonces para nosotros la parte de compartir, la parte de poder estar juntos va a ser muy fundamental, es una de las bases de la doctrina de nuestra iglesia, el hecho de poder compartir, estar en familia, así que eso va a ser una primera etapa. Si nos venden el terreno del costado, si llega a comprar a otra persona el terreno del costado, hasta ahora lo tenemos en reserva, este del costado donde están los chicos está en reserva. Si lo llegan a vender, bueno, compraremos en otro lugar más adelante, pero tenemos que entender que Dios no nos llamó a nosotros a competir, sino que el Señor nos llamó a ir plantando pasos firmes, ¿no? De nada sirve, hay un viejo dicho que dice que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces mejor vayamos paso a paso seguro, y ahí vayamos avanzando en toda la visión que Dios nos está entregando. Eso sabíamos que en la escuela tenemos, por lo menos hasta ahora, se había la seguridad de poder hacer reuniones en ese lugar, y oremos por eso. Y si se cierra una puerta se abrirá otra, pero lo importante es que aquí ya tenemos el lugar donde a veces me dice, ¿dónde dan mi ofrenda, mi Dios? Nos ven aquí. Hemos pagado una parte y que pagar otra parte más, pero bueno, ahí con tu ofrenda, con tus diezmos se va a tener que pagar, y después de poquito, nadie nos corre, no tenemos que recorrerla con nadie, sino que lo importante es poder asumir que Dios nos ha puesto en un lugar de bendición y que somos parte de una visión, parte de un trabajo que Dios nos va a ir entregando en el tiempo. Luego vendrá quizás, como siempre decimos, luego vendrá la radio. Alguien me dice, bueno, el año que viene, no sé, capaz que el año que viene, capaz que dentro de 2, capaz que dentro de 3, capaz que dentro de 5, pero lo importante es estar en la voluntad de Dios y no estar corriendo carrera. A veces que uno corre rápido, así que mucho barco poco a poco, pero Dios nos dio este lugar y es el principio de una gran bendición. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a orar por este lugar y lo vamos a bendecir. Nos vamos a ir asumiendo a los desafíos que tenemos, y bueno, eso digo yo ahora, capaz que Dios nos apresura, si Dios nos apresura, nosotros vamos más rápido. Si Dios nos va guiando, que vayamos paso a paso, iremos paso a paso. Lo importante es que ya estamos acá, y esto es parte de donde vamos los ofrendas, todo lo que hemos dado por la obra de Dios. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, vamos a orar a Dios, vamos a pedir que Dios bendiga. Yo te invito a que cierres. Padre de la gloria, Señor, estamos en tu presencia, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, Dios. Te damos gracias por estar aquí, Señor. Te damos gracias por esta primera etapa que tú nos has bendecido.
Señor, no sin lucha, no sin prueba, no sin adversidades, pero en parte tú nos has enseñado que todas las victorias, como compartíamos el mensaje de ayer en la reunión, Israel para conquistar la tierra tuvo que pasar por adversidades, tuvo que pasar por luchas, Señor. Tu palabra dice que tuvo que conquistar la tierra prometida, porque la tierra estaba, pero había que conquistarla. Señor Padre, oramos para que tú bendigas, Señor amado, este lugar. Señor, que tú nos dé la fuerza, Señor amado, para seguir caminando, que tú renueves la mente, el corazón. Bendecimos este lugar, atamos y ligamos, Señor, todo lo que no venga de tu reino. Echamos fuera de este lugar toda maldición, todo pacto del maligno, de brujería, hechicería. Santificamos esta tierra, Señor, la consagramos para que sea el día de mañana, Señor, el lugar donde edificaremos el templo, la casa de oración, la casa de recreo, donde podamos compartir todos en familia, juntos, en armonía. Dios de la gloria, que sea tu mano de poder, tu mano de gloria lo que nos esté guiando. También creemos, Señor, que esta es una primera etapa, Señor. Vendrán más etapas, Señor. Tú no nos has traído hasta aquí para volver atrás, Señor. Tú no nos trajiste a este lugar para volver atrás. Vendrán más etapas, Señor. Etapas de bendición, etapas de victoria, etapas de poder, de autoridad de lo alto, Señor. Señor, quizás, Señor, tú nos has abierto las puertas aquí hoy, pero mañana nos abrirías en los kilómetros, quizás en Guayaquil, Señor, o en otro lugar de la provincia, Señor. Señor, vamos a extender el sitio de nuestra tienda, vamos a extendernos, Señor. Este es un principio. Señor, yo oro para que toda la iglesia, Señor, entienda, comprenda, asuma, Señor, los pasos que tú nos has dado. Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, no competir con nadie, porque no tenemos necesidad ni de competir. Señor, si otras iglesias, otros lugares son más bendecidos, gloria a ti, Señor, porque eres tú el que entrega todas las cosas. Señor, si tú nos ayudas a ir paso a paso, tomaremos la visión, porque sabemos que a cada iglesia tú le das una visión distinta, Señor. Señor, lo tomaremos y vamos a ir paso a paso, yendo al seguro, Señor, caminando en seguridad. Hoy estamos aquí y, Señor, esto es una gran bendición. Nadie puede dudar, Señor, de que las ofrendas, los diezmos, cuando ellos han dado su dinero, Señor, cuando tú has tocado sus corazones y han dado, Señor, que ese dinero sea mal gastado, sea mal utilizado, Señor. Hoy es parte de una gran inversión, Señor, que va a quedar. Algún día nosotros nos vamos a ir de este lugar, de esta tierra, Señor, pero, Señor amado, todo lo que hagamos aquí en este lugar va a permanecer para siempre, Señor, y para siempre habrá un lugar donde la gente alabe y adore tu nombre. Uno más de los tantos que hay en la ciudad de Comodoro, Señor. Pedimos tu bendición en este lugar, bendecimos este barrio, declaramos que tú, Señor, vas a hablar con poder y gloria, Señor. Declaramos que tu bendición va a estar en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos la victoria, Señor. Señor, te damos gracias por cada bendición que tú nos das, Señor, en nuestra iglesia, cada bendición que tú nos das, Señor, y las que van a venir por delante, Señor. Y pedimos que tú nos pongas un espíritu de valentía. Quita la derrota, quita la frustración, quita los temores, Señor. Pon un espíritu de conquista en tu pueblo, pon un espíritu para arrebatar la bendición, Señor, el botín, como dice tu palabra, de las manos del valiente, Señor. Bendecimos este lugar, lo consagramos, lo pisamos con nuestros pies. Declaramos que será, Padre, Señor, lugar de bendición, casa de bendición, Señor, lugar de salvación, de fe y de esperanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor amado, por tu presencia, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, por lo que tú has obrado y lo que obrarás, y por las bendiciones que tú traerás a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a serte fiel, Dios, en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, cuando tú nos pongas el sentir de dar para tu obra, cuando escuchemos, Señor, que hay un desafío, cuando escuchemos que hay una necesidad en la iglesia, Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, que no miremos al costado pensando que otro lo va a hacer, Señor, que cada uno asuma su responsabilidad, que todos podamos, Señor amado, entender que tú nos has llamado para cosas grandes. Declaramos la victoria, declaramos la bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, y que en este lugar, Señor, estaremos exaltando tu nombre, en este lugar que seguramente luego se irá a faltar, Señor, luego se va a estar poblando más, ya está muy poblado, Señor, pero las almas también van a llegar a este lugar. Le declaramos, Señor, para tu gloria, tu honra y tu alabanza, siempre que creemos que tú eres un Dios justo y poderoso, tú eres el Dios de los milagros, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre, Señor. Declaramos este lugar tierra de bendición y tierra prometida ya conquistada por tus hijos, ya la conquistamos por tu pueblo, ya la hemos tomado. Y aquí, Señor, en el tiempo que tú nos muestres, se empezará a levantar y a trabajar, Señor, para la construcción de ese templo. Lo declaramos hecho, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria, para honra y para alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendecimos, Señor amado. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Vamos bien fuerte con todo el corazón, bendecimos al Señor.